Una bendición poder compartir el Evangelio con ustedes, porque sabemos que los que estamos acá participamos de una enseñanza que sale a través de nuestra página de internet y llega a muchas partes del mundo, gracias al Señor. Nos están visitando de Chile, de Venezuela, de Colombia, México, Estados Unidos, Panamá, de diferentes lugares, y todavía nos siguen visitando todos los días. Entonces le damos gracias al Señor por eso, porque esa es la intención, ¿verdad? La intención, claro, está en edificarnos acá de una manera local, con la congregación local en esta casa que el Señor nos permite usar para su gloria. Pero también la intención es poder llegar a otros lugares, ¿verdad? Y a otras personas que sabemos que se están edificando por esta palabra. Entonces, hay que orar mucho, bendecidos, para que otras personas puedan tener la oportunidad y la bendición de escuchar este Evangelio. Nosotros, por la gracia del Señor, tenemos un ministerio de enseñanza totalmente ajeno al interés personal. Nosotros aquí no queremos, no necesitamos, gracias al Señor, manipular a nadie, ¿verdad? Para que nos escuchen, para que nos visiten, para que nos den plata, para sacarle la lana a las ovejas. Y eso es lo que creo yo necesitan las personas hoy en día, que realmente experimenten la gracia tanto en el mensaje como en la manera que uno entrega el Evangelio. Lo que nos debe interesar solamente es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la única manera de hacer eso es a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces les pido por favor que oren por todas aquellas personas que nos están visitando, que nos están escuchando, que puedan hablar como nosotros hablamos acá, que puedan conversar este Evangelio con otros como nosotros lo explicamos acá en estas clases, que puedan comprender y entender esta herencia maravillosa que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar con el título de esta noche. El título de esta noche: Pablo, apóstol a los gentiles. Pablo, apóstol a los gentiles. Hay un estudio que tenemos en la página de internet que se llama El Evangelio de la Circuncisión. El Evangelio de la Circuncisión. Hace unos añitos atrás lo pusimos. Esta es como una extensión o un repaso o una repetición de ese tema de una manera diferente. Creo que es necesario, bendecidos, que nosotros sepamos o que le dejemos saber a las personas que nos escuchan cuál es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos con esta palabra. Especialmente en el catolicismo romano se enfoca mucho en Pedro, ¿no? Porque Pedro, pues, el Señor le dijo algo a él, pero eso lo vamos a ver al final de la clase. Y Pablo, pues, también para muchas personas sencillamente es un apóstol más, cuando realmente no debe de verse de esa manera. El apóstol Pablo es un ministrador del Evangelio muy importante para la iglesia. No él personalmente, pero como él fue escogido, el mensaje que él trae es importante para la iglesia. Entonces tenemos que entender la función del apóstol Pablo para la iglesia de Jesucristo, por una soberanía de Dios, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Él lo escogió así. Entonces vamos a comenzar con unas notitas. Hoy vamos a leer bastante. No tenemos muchos versículos bíblicos, pero espero no estén apurados hoy. Quiero leer pausadamente para que entendamos realmente lo que vamos a enseñar y a aprender. Pon en tus notas, por favor: Pablo es escogido por Dios. Pablo es escogido por Dios para recibir la revelación. La revelación es algo que no se conocía, ¿verdad? Fue revelado. La revelación del Evangelio del Nuevo Pacto
directamente de Jesucristo. Esto es importante. Escogido por Dios. Esto significa soberanía, bendecidos. Esto es soberanía. Si Él fue escogido por Dios, esto es soberanía. Revelación, esto es propósito. Y esto es para nosotros, bendecidos, seguridad de que lo que estamos aprendiendo es verdad, porque es directamente de Jesucristo. Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo es escogido por Dios para recibir la revelación del Evangelio del nuevo pacto, directamente de Jesucristo. Obviamente necesitamos evidencia bíblica para eso, bendecido. Vamos a ir a Hechos 22, por favor. Hechos 22 del 1 al 21. Y vamos a ir desglosando ahí un poquitico esa porción bíblica. Hechos, o el libro de Actos, dicen ciertas versiones, capítulo 22, versículo 1, por favor. Y bueno, muchas gracias por el sacrificio que hacen para llegar hasta acá, ¿saben? Gloria al Señor. Hechos 22, 1. Bendecidos, queremos exhortar a aquellos que nos escuchan que por favor no tengan temor de entender y de estudiar al apóstol Pablo. Hacen bien si lo hacen. Amén. Es importante si lo hacen. 22.1, estamos ahí, ¿verdad? Este es el apóstol Pablo en defensa de su evangelio en contra de los que le acusaban, ¿no? Entonces él dice: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, dieron más silencio. Y dice, todo lo que el apóstol Pablo dijo: yo de cierto soy hombre, ¿qué cosa? Judío, ¿verdad? Él está diciendo ahí que él era judío, nacido en Tarso de Cilicia, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado según a la verdad de la ley de los padres, y siendo celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Él estaba diciendo que él era fariseo, ¿no? Que él había nacido y crecido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los judíos más prominentes, maestros de su época. El versículo 4 dice que perseguí este camino, o esta fe, ¿no? Está hablando del camino de Jesucristo. Que perseguí este camino hasta la muerte, atando y entregando en cárceles, así a varones como a mujeres. Él se dedicaba a seguir a todos los que profesaban la fe en Jesucristo, los cogía, los ataba y los metía en las cárceles. Hombres y mujeres, no importa. ¿Por qué hacía eso él? Porque él era celoso de la ley. Celoso de la ley. Dice el 5, como también el sumo sacerdote me es testigo, y toda la asamblea de los ancianos, de los cuales también, tomando cartas para los hermanos, iba a Damasco a fin de traer atados a Jerusalén a los que estuviesen ahí, para que fuesen ¿qué? Castigados. Este era el apóstol Pablo. Él era judío, había nacido y crecido en Cilicia, se había criado, en Cilicia, a los pies de Gamaliel, pero sin embargo hacía todas estas cosas, bendecido. Hacía todas estas cosas porque él estaba en ignorancia, ¿verdad? Creía que estaba haciendo lo correcto. Claro. Dice, a fin de traer atados a Jerusalén a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Versículo 6. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente del cielo resplandeció una gran luz alrededor de mí. Vamos a dar evidencia de lo que pusimos aquí, bendecidos. Pablo es escogido por Dios para recibir la revelación del Evangelio del nuevo pacto. Aquí está ese evento, aquí está ese momento. Dice el 6, mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente del cielo resplandeció una gran luz alrededor de mí. Y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor?
y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Porque el Señor le estaba dejando saber de quién estaba hablándole, porque ellos lo conocían a él en la carne, ¿no? Jesús de Nazaret. Dice: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Eso era para Pablo, ¿no? Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que está, ¿qué dice? Determinado que hagas. Era un plan de Dios soberano, bendecido. Sí, Señor. Determinado. Y como yo no veía por causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un cierto Ananías, varón piadoso, ¿conforme a qué? A la ley. ¿Verdad? Conforme a la ley era piadoso, pero era conforme a la ley. Acuérdate que en este momento todo el mundo era ignorante en cuanto al Evangelio de la Gracia, porque el que iba a Dios a usar para traer ese Evangelio estaba siendo convertido acá y escogido, se estaba manifestando que él era escogido. Dice: entonces un cierto Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los, ¿quiénes? ¿Verdad? Estamos hablando de judíos, ¿no? Estamos hablando de judíos, que ahí moraban, viniendo a mí y poniéndose de pie, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora le miré. El Señor lo sanó a través de Ananías, ¿verdad? Ahora Ananías le dice una profecía a Pablo. Le dice: él dijo: el Dios de nuestros padres te ha, ¿qué cosa? Escogido. Nosotros pusimos aquí: Pablo es escogido por Dios. Aquí dice: el Dios de nuestros padres. Estamos hablando del Dios de Israel. En ese momento, el único Dios que existía, ¿verdad?, era el Dios de los judíos, el Dios de Israel. A través de la historia, bendecido, solamente hay un solo Dios verdadero. Aquí no hay paganismo, aquí no hay nada. El Dios de Israel escoge a Pablo. Dice: el Dios de nuestros padres. ¿Quién eran esos? Porque en el versículo 12 dice que era un cierto Ananías, varón piadoso conforme a la ley. Si es el Dios de nuestros padres, es el Dios de Israel, ¿verdad? Porque Ananías está diciendo el Dios de nuestros padres. Y él era judío, y era piadoso y tenía buen testimonio. Dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Quiere decir que es el Dios verdadero, para que conocieses su voluntad. Pero espérate, en el versículo 3 dice que había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces está hablando de una voluntad, ¿qué cosa? Diferente a la que Pablo ya conocía. Porque había un cambio de ¿qué? De pacto. Había un cambio de pacto. Entonces, la voluntad que Dios quería que Pablo conociera, no la conocía todavía. Para que conociese su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz ¿de qué? De su boca. Esa es la profecía para Pablo, bendecido. Ananías le dice: Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas a aquel justo y para que oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando dice bendecido en el 15, porque serás testigo suyo, de Dios, ¿no? Correcto. Pon ahí en tu Biblia una flechita o algo, pon entre paréntesis, de Dios. En el 14, donde dice para que conociese su voluntad, pon una flechita ahí, pon una nueva información. Porque Pablo estaba lleno de ley, ¿verdad? Lleno de ley, era fariseo. Cumplidor. Pero sin embargo Dios lo había escogido para darle una nueva información que tenía que ver con su voluntad en el nuevo pacto de la gracia. Entonces le dice a Ananías en el versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sea bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Te recuerdo el versículo 12, que era conforme a la ley
y que era judío, ¿verdad? Entonces él todavía no conocía la gracia. No podemos coger ese versículo y decir hay que bautizarse porque eso es lo que limpia los pecados, porque aquí no había gracia todavía, ahora no había conocimiento de la sana doctrina. Dice el 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui, ¿qué cosa? Arrebatado fuera de mí, dice Pablo. Bendecido, esa es la conversión del apóstol Pablo. Y le vi, ¿qué dice? Y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio ¿de quién? ¿De mí? ¿Quiénes no iban a recibir el testimonio? Del Señor Jesucristo. Correcto. Por eso es que el título se llama el apóstol a los gentiles. Correcto. Siendo judío. Siendo judío. Él era un judío, fariseo, creció a los pies de Gamaliel, pero Dios lo escoge para llevar el evangelio a los gentiles y le dice, aquí no, porque no van a recibir el mensaje, el testimonio. Porque nosotros entendemos en Romanos, y el mismo apóstol Pablo lo explica, que fueron, ¿qué cosa? Endurecidos, ¿no? Pero por la desobediencia de ellos llega el evangelio ¿a quiénes? A nosotros. Gracias al Señor. Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, se manifiesta la salvación otra vez ¿a quiénes? A los judíos. El remanente, ¿no? Escogido por gracia. ¿No sería maravilloso que todos conociéramos esta verdad? Claro. 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que yo encerraba en cárcel y azotaba por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba de pie cerca y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Él me dijo, ve, porque yo te enviaré ¿a dónde? Lejos. ¿A quiénes? A los gentiles, gloria a Dios. A los gentiles. Gracias, Señor. Bendecido, pon ahí en tus notas la palabra apóstol. Significa enviado. La palabra apóstol significa enviado, propagador, alguien que propaga, propagador, alguien que pregona, predicador, propagador, alguien que propaga una noticia, un mensaje. Y significa también predicador, esa es la función, propagador. Y es porque en el 21 dice, ve porque yo te enviaré. Ese es su apostolado, él es un enviado. Yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en el 18 dice, sal prestamente fuera de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio de mí. Porque ya Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice, desde el vientre de mi madre, para ser el apóstol a los gentiles. Aquí, bendecido, esta parte de Hechos 22, del 1 al 21, es sumamente importante para nosotros tener evidencia bíblica del propósito por el cual Dios escoge a Pablo. Porque aquí está claro lo que sucedió con él. Que escogido, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Pon en tus notas, por favor, Pablo pone el fundamento. Pablo pone el fundamento. Y pon ahí, por favor, 1 Corintios 3:1. Antes de eso, ¿te puedes ir a Hechos 26, por favor? Por favor, sorry. Hechos 26, 13. Y aquí el apóstol Pablo vuelve otra vez a narrar su conversión. Vamos a leerlo, por favor. Sí, Hechos 26, 13. Qué tremendo es esto, bendecido. Desafortunadamente, como te dije al principio, el catolicismo romano cree que el fundamento del apostolado papal, de los papas, viene de Pedro.
Y ellos han edificado totalmente equivocadamente, erróneamente, basado en una porción bíblica mal interpretada. Porque ellos se jactan de que fue Pedro el que fundó la iglesia y que él fue el primer papa. Pero aquí creo que estamos presentando evidencia clara de la importancia del apóstol Pablo para la iglesia. Cosa que esto que nosotros estamos leyendo acá no se habla ni se menciona en cuanto al apóstol Pedro, porque Dios tenía un propósito con el pueblo gentil y ese propósito Él lo hizo con el apóstol Pablo, no con Pedro. Entonces dice el 13, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, resplandecer alrededor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate, mira lo que le dijo el Señor bendecido, este es el testimonio de Pablo. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré. ¿Qué cosa? Futuro. Le está diciendo, mira, tú vas a ser testigo mío de esto que tú estás viendo, pero también de otras cosas en las cuales yo te voy a revelar cuando me aparezca a ti. Dice el 17, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales, ¿ahora qué? Te envío. ¿Qué es apóstol? Un enviado, alguien que propaga, alguien que predica un mensaje. ¿Pero para qué lo envió? Mira, a los cuales ahora te envío para abrir sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. ¿Y qué dice después, bendecido? Una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Dios lo escogió para traer un mensaje, una revelación. Entonces te dije que pusieras en tus notas, Pablo, poner fundamento, 1 Corintios 3.1, por favor. 3.1, y vamos a leer del 1. Vamos a leer del 1 al 11. Del 1 al 11, por favor. Dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque aún sois carnales. Porque mientras que haya entre vosotros envidias, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído. Subraya eso, por favor, entonces. Ministros por los cuales habéis creído. Esos son lo que es Apolo y Pablo. O sea, que aquí no estamos diciendo que Pablo es mejor que nadie. Sencillamente estamos hablando de propósito, ¿no? Estamos hablando del propósito por el cual escoge Dios a sus siervos. Entonces subraya ahí donde dice ministros por los cuales habéis creído. Quiere decir que el propósito del ministro es para que las personas, ¿qué cosa? Crean. Y cada uno conforme a lo que el Señor le dio. Yo planté, puso el fundamento, ¿verdad? Puso la semilla. Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Eso es soberanía, eso es predestinación. Dios es el que decide dónde crece la semilla. Cuando nosotros hacemos memoria de la parábola del sembrador, dice que, pero otra semilla, dice, cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese fruto lo decide ¿quién? Dios. Porque aquí te está diciendo que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, esa buena tierra que habla en la parábola del sembrador, esa buena tierra, bendecido, es una soberanía de Dios. Que esa tierra sea buena y dé fruto.
porque aquí dice que el crecimiento lo da Él. Dicen, pero el que planta y el que riega son una misma cosa. El apóstol Pablo está diciendo, aunque yo recibí la revelación, somos iguales, cumplimos un propósito, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su propia labor. Porque nosotros colaboradores somos con Dios, o sea, nosotros colaboramos con Dios a una función. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Entonces aquí esta es una porción muy importante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra. En algunas versiones dice, como perito arquitecto, puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. En mi versión, bendecido, dice sobre él. Y ese él tiene un acento, quiere decir que es un nombre personal. correcto, es un pronombre, ¿no? Está hablando de alguien, está hablando de Jesucristo. Porque en otras versiones dice edifica encima, ¿verdad? La 1960 dice y otro edifica encima. La traducción correcta es, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Vuelve a decir mi versión. Sobre él, pronombre personal. Dice el 11, porque nadie, bendecido, incluyendo al apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento del cual está puesto. Pon en tus notas ahí, por favor, ahí al ladito de ese versículo bíblico. ¿Quién puso ese fundamento? Él está diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿Quién lo puso? Pablo, ya te lo dijo en el 11, dice, puse el fundamento. Y en el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿Quién lo puso? Pablo. Te repito, en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento. En el 11 dice, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto ya. ¿Quién lo puso? Pablo. ¿Cuál es ese fundamento? El cual es Jesucristo. Ve a Gálatas 1:6, por favor. Acuérdate que esto es un repaso para nosotros, pero los repasos son importantes. Recuerda que estamos en este punto todavía, ¿no? Pablo puso el fundamento. Pero él mismo dice que el que está puesto nadie puede poner otro, incluyéndolo a él. Él puso el fundamento, tampoco ya lo puede quitar. No puede cambiar Pablo su mensaje, porque si no fuese, ¿qué cosa? Mira, anatema. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo. ¿Por qué la gracia de Cristo? Porque Él es el fundamento. A otro evangelio. Subraya, por favor, os llamó a la gracia de Cristo. Pon en tus notas, pon versículo 6 de Gálatas 1. ¿Por qué a la gracia de Cristo? Porque Él es el fundamento. Verso 6 es una nota que tú vas a poner en cuanto a esa parte donde dice, os llamó a la gracia de Cristo. El Evangelio te llama a la gracia de Cristo, porque Él es el fundamento, Él es la piedra angular de ese edificio que dice en 1 Corintios que Dios está, vosotros sois, dice, labranza, edificio de Dios. Ese edificio Él lo tiene que fundar en algo, ¿no? Entonces dice, a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, Él se incluye, ¿no? Mas si nosotros, por eso te dije antes que ni Él podía poner otro fundamento. Mas si nosotros o un ángel del cielo, ¿cuántas visiones hoy en día hay, bendecido? ¿Ah? Y esas visiones dicen de todo, ¿no?
se aparece fulano, sutana, mengano, todo el mundo se aparece. Y traen un mensaje que va contrario a lo que está escrito. Y entonces todo el mundo sigue eso. Y por allá aparece un árbol, la imagen de Cristo, y todo el mundo va a dejarle velitas al árbol. O en la tortilla sale la Virgen María, que solo es María, ya no es Virgen. Entonces, porque aquí te dice que, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio que el que os hemos predicado, sea anatema. Entonces, si tú ves un ángel del cielo, estando tú despierto, y ese ángel te predica algo que no está escrito, que no es revelado por el maestro de obra, por el perito arquitecto, por Jesucristo, ¿es qué cosa? Anatema. Puede ser un ángel bonito, puede ser un ángel feo, no importa. Puede ser que estabas medio dormido, estabas medio despierto, no importa. Puede ser que se aparezca en una tortilla, en una vela, en un árbol, en las nubes, escuches una voz, huela a flores, dulce, no importa lo que sea, bendecido. Ahora mira, aquí el apóstol Pablo no está considerando si es un yeso o no. Él está considerando que realmente un ángel del cielo se te aparece y te predica un evangelio diferente. Sea anatema. No importa. Ahora, él ya predicó un evangelio, ya puso el fundamento. Tampoco él podía venir y cambiar el mensaje. Es así de estricta la exhortación del apóstol Pablo. Él no podía cambiar lo que él había puesto como piedra angular, la cual es Jesucristo. Si un ángel del cielo te predica otra cosa que no es lo que él predicó, maldito. Dice 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, él vuelve a repetir, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, maldito. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí, bendecido, escuchemos eso, el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que ha sido predicado por él no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Hechos 22 del 1 al 22. Lo acabamos de leer al principio de la clase, ¿no? Y también en el 26, Hechos 26, 13 creo que fue. Este evangelio que nosotros estamos usando para edificar nuestras vidas, bendecido, es la voluntad de Dios cuando escogió a Pablo para revelarnos el evangelio. Eso es lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo la revelación, las palabras, la voluntad, las directivas de Jesucristo, el resucitado. Eso es lo que nosotros leemos cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo. En algún momento dice que lo recibieron como a Cristo mismo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Porque mira lo que dice acá. Te voy a decir dónde. El 15, por favor. Versículo 15 ahí mismo. Amén. Mas cuando le plació a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué? Revelar a su Hijo ¿en quién? En Él. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Porque para él estaba claro que esa revelación venía directamente de Cristo. Pon en tus notas, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquí vamos a ir rapidito. 1 Timoteo 2 y vamos a leer del 1 al 7, por favor.
Dice, exhorto pues ante todas las cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo, para lo que yo soy ordenado. ¿Para qué es ordenado? Para dar testimonio. ¿Correcto? Lo dice en el 6. Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién era maestro de los gentiles? En fe y en verdad, Pablo. Vea 2 de Timoteo, por favor. 1, 7 al 11. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál es el testimonio del Señor? El Evangelio. Ni de mí, su prisionero. Pablo estaba preso. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? El Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dice, el cual yo soy puesto. Eso es soberanía. A él lo cogieron, lo pusieron en ese ministerio y ahora es predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pon en tus notas. Pedro para la circuncisión. Pedro para la circuncisión. O Pedro apóstol para la circuncisión. Ponlo así mejor. Pedro apóstol para la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿A quiénes se refiere? A los que se circuncidan, ¿no? ¿Y quiénes se circuncidan? Pues los judíos. Cuando dice incircuncisión es lo que no se circuncida. Gloria a Dios por eso, ¿no? Que no hay que circuncidarse. Vamos a Juan 22, por favor. Juan 22. Vamos a entender ahí algo muy sencillo. Pienso yo que no hace falta tanto análisis del asunto, pero vamos a tratar de... 21. Juan 21, versículo 15, sí. Porque de aquí es que se agarran el catolicismo romano para decir que es Pedro. Vamos a ver de lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Juan 21, 15. Dice, pues cuando hubieron comido, Jesús dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice el Señor, apacienta, ¿qué? Mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta, ¿mis qué? Ovejas. Mis ovejas. Dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Eso es lo que el catolicismo romano usa para decir es Pedro. Porque el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. La pregunta aquí, bendecidos, es, ¿cuáles ovejas?
¿Quiénes son estas ovejas que el Señor está hablando? Ve por favor a Mateo 10:1. Mateo 10:1. Porque el Señor le pide a Pedro que apaciente sus ovejas, ¿verdad? Vamos a ver de qué ovejas se está hablando. Porque en ese momento no hay Pablo, no hay nuevo pacto, no hay nada, ¿correcto? Sin embargo, el Señor le está diciendo, apacienta mis ovejas. Pero no se había revelado el nuevo pacto, no se había manifestado el apóstol Pablo. Y ya dimos evidencia de la importancia de Pablo, ¿correcto? Del propósito de Pablo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cuáles ovejas? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando le dijo, apacienta mis ovejas? ¿Está hablando de la iglesia hoy en día? Vamos a ver. Mateo 10:1, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, llamando así sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo del Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó. Entonces, 12 envió Jesús, a los cuales dio, ¿qué cosa? Mandamiento bendecido, diciendo, por el camino de los gentiles, ¿qué dice? No iréis, y en ciudades samaritano no entréis, mas id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, apacienta ¿a quién? A mis ovejas, ¿le está hablando de quién? De Israel. No puede ser los gentiles. Quiere decir que el mandamiento a los 12 era no ir por camino de gentiles, sino que ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 21:15 al 17 le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, está hablando de Israel. Entonces no podemos darle la razón al catolicismo romano cuando dice que porque Pedro se le dijo apacienta mis ovejas, está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia gentil, está hablando de Israel. Mira ahí mismito en Mateo 15:24, por favor. Mateo 15:24. ¿Cuáles son las ovejas que está hablando cuando le dice apacienta mis ovejas? A Israel. Y yo creo que queda suficiente evidencia de que el apóstol a los gentiles es Pablo, porque Dios lo escogió, ¿verdad? Ananías le dijo, Dios te ha escogido, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mateo 15:24 dice, el Señor Jesús hablando, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese fue el mandamiento a los 12, ¿no? No vayas a los gentiles, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son esas ovejas perdidas entonces en Juan 21:15? Israel. Y aquí está la última evidencia. Gálatas 2:7, por favor. Gálatas 2:7. Tú sabes cuántas discusiones se forman en Facebook. Mira, hay ministerios que se dedican a debatir en público con católicos, con bendecido. Eso está ahí claro. El que lo crea, maravilloso. El que no, pues que Dios lo bendiga, mi hermano. Aquí está claro. O sea, otra cosa es transgiversar la verdad. 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la ¿qué? Circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los que se circuncidan. ¿Quiénes son los que se circuncidan? Los judíos. Y en Juan 21, el Señor Jesucristo en los días de su carne le dijo, apacienta mis ovejas.
Entonces, Pablo está diciendo, mira, a mí se me ha dado el evangelio de la incircuncisión, los que no se circuncidan, los gentiles, ya lo hemos leído con vasta evidencia, y después dice, como a Pedro, el de la circuncisión, ya lo leímos en Juan 21, del 15 al 17. Apacienta mis ovejas. ¿Qué ovejas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 8 dice, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión o de las ovejas de la casa de Israel, obró también en mí para los, ¿quiénes? Gentiles. Entonces, yo creo que estamos claros con esto, ¿correcto? Pablo, apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para traer el evangelio a los gentiles por medio de una revelación. Pedro fue para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y en ese momento las únicas ovejas eran el pueblo de Israel. Creer otra cosa, bendecido, y edificar sobre otro fundamento y no edificar sobre el fundamento que dejó Jesucristo por medio de Pablo, es cometer un error garrafal para la iglesia, porque nosotros estamos llamados a edificar a la iglesia. Y si no lo hacemos a través de esta información que Dios nos dio, entonces no estamos haciendo bien nuestra función y nuestra labor. Gloria al Señor. ¿Tienen preguntas, comentarios, algo que les quedó dura, algo que tenga que aclarar?